Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Pizarro y hoy tenemos una versión especial de Mirando Buses. Veremos buses biarticulados de Curitiba en la estación Tubo Central o Estação Central. Curitiba tiene una red de corredores de transporte público y rutas con buses biarticulados. Cada paradero es una estación. Este video es de la estación central o Estação Tubo Central, donde pasa la línea 203 y 200. Tuve una corta pero muy bonita estadía en Curitiba, me encantaría volver. Tuve la oportunidad de viajar y grabar algunas rutas completas de los buses biarticulados. Esta grabación es del último día, la última tarde, ya no me quedaba mucho tiempo para viajar y estoy volviendo hacia el centro de la ciudad, en un bus Caio Millennium biarticulado. En otro momento les mostraré ese viaje y los otros viajes que hice. Tengo varios videos y rutas que grabé allá en Curitiba. Ya toca bajar del bus. Todas las estaciones de los corredores de transporte público son así, tubos. Los buses abren las puertas y para acceder al paradero tienes que pagar y pasar por un torniquete. Al salir también hay que pasar por un torniquete. Si te quedas dentro del paradero puedes tomar otro bus. HD 252, el bus Caio Millennium 2 que me trajo desde el terminal Santa Cándida. Son los buses biarticulados más antiguos que quedan, unidad del año 2006-2007, tiene casi 18 años de servicio, pero bien llevados, está impecable. La estación Tubo Central o Estação Central está en la zona céntrica de Curitiba, en Travesía da Lapa. Es uno de los paraderos principales de la zona. Es más grande que los otros. Estas estaciones tienen acceso con ascensor para sillas de ruedas, el transporte es inclusivo con las personas en situación de discapacidad y en la parte de arriba dice la dirección de los buses. En este lado los buses van hacia el sur, hacia el terminal Capão Raso de la línea 203 y en la otra pista van hacia el norte, hacia el terminal Santa Cándida. Cuando planifiqué mi viaje a Curitiba vi muchas fotos tomadas en esta estación. Por eso quise despedir mi viaje grabando este episodio de Mirando Buses aquí, un lugar ideal para ver los buses biarticulados de Curitiba. Vemos un bus Marco Polo Viale BRT de la línea 200. La línea 200 es un servicio ligeirão, es una ruta expresa que tiene pocas paradas y funciona entre la Plaza de Japón y el terminal Santa Cándida. Es un recorrido que funciona con frecuencia de 5 a 15 minutos, dependiendo de la franja horaria. Nosotros estamos ya cerca de hora punta tarde, son ya 5:40 de la tarde, martes 29 de agosto de 2023. Todos los buses biarticulados de Curitiba tienen color rojo. Curitiba tiene 131 buses biarticulados en el transporte público, por lo menos al 2022. Además del bus Marco Polo Viale BRT, vemos el otro modelo de bus, Neobus Mega BRT, de la línea 203 Santa Cándida Capão Raso, que es la línea principal de esta calle y de esta estación Tubo Central. El bus 203 circula de norte a sur, para en todas las estaciones o paraderos, como la mayoría de las rutas de buses biarticulados. Funciona cada 6 a 10 minutos, dependiendo de la franja horaria, y el trayecto completo demora cerca de una hora. Era la línea que más quería viajar porque tenía estos buses Marco Polo Viale BRT, pero como vemos, entre el bus 200 y 203 hay buses biarticulados Caio, Marco Polo y Neobus. Está casi toda la flota de este tipo de buses en estos recorridos. ¿Por qué son buses tan largos? Curitiba no tiene metro, en vez de metro tiene este sistema de corredores de transporte público, un sistema BRT, Bus Rapid Transit, y estos buses biarticulados funcionan como un metro en la superficie. Estos buses circulan exclusivamente en estos corredores de transporte público, cumplen horarios específicos o itinerarios, cada paradero es una estación y hay terminales grandes de transferencia donde las personas pueden combinar entre buses. Para el caso del 203, los puntos finales, Santa Cándida y Capão Raso, son terminales de transferencia y hay otros terminales entre medio. Ahora vemos uno de los buses Caio, que son los buses biarticulados más antiguos que quedan, quizás sean renovados en los próximos años, y vemos otro de los buses Marco Polo Viale BRT.
Entre la línea 200 y 203, los buses pasan muy seguido, uno tras otro, y realmente parece como un metro. Es mucho, mucho. Esta calle, Travesía da Lapa, es exclusiva para buses y de repente se ven algunas ambulancias, policías y otras excepciones. Como fan del transporte público, yo disfruté mucho de quedarme viendo y grabando los buses aquí. Es una alegría estar acá y poder apreciar este ícono de transporte brasileño, los buses biarticulados de Curitiba, que son muy bonitos. Este concepto de bus biarticulado tiene 30 años en la ciudad y el primer bus de este tipo circuló en 1992. El nombre oficial de estos recorridos o rutas es Expreso Biarticulado. Curitiba tiene 34 buses que funcionan de fábrica con biodiesel B100. Esto es 100% biodiesel, porque hay otros que son mezcla. Este Neobus es uno de ellos y también es la versión más larga, con 28 metros, el bus más largo del mundo. De buses biarticulados, 26 usan biodiesel B100. Los buses biarticulados tienen entre 26 y 28 metros dependiendo del modelo o versión, con capacidad para 250 a 300 personas dependiendo de la fuente. Anda por ahí. Dichas todas estas cosas como contexto y ya ahora pueden entender lo que están viendo, les dejo las grabaciones en sonido ambiente. Veremos muchos buses Cayo Millennium 2, Marco Polo Viale BRT, Neobus Mega BRT, todos con chasis Volvo. Más adelante veremos una ficha y les contaré algunas cosas extra cuando vea algún bus que necesite una nota extra. Por ahora a disfrutar, muchas gracias por la sintonía, gracias a Dios por poder hacer este viaje y todas las bendiciones que me ha dado en la vida, porque vaya que disfruté este viaje a Brasil. Disfrutemos juntos de este Mirando Buses en Curitiba.
Mira, HD 252, ese es el bus Cayo Millennium 2 que tomé en Santa Cándida y ahora se está devolviendo hacia allá, ya está retornando. Es el mismo bus en que llegué a la Estación Central. HD 252 es el número interno para la ciudad, cada bus tiene una numeración. Insisto en que este bus se ve muy bonito y bien conservado. Vemos otro bus 203. ¿Cuánto llevamos ya? ¿Los han contado? ¿Siguen mirando? Esta es otra mirada de las estaciones tubos o paraderos tubos de Curitiba. Son cerca de 370 paraderos de este tipo. Aquí me mantuve en la misma pista, pero me cambié de lado. Estoy al inicio del paradero tubo central o estación central. Curitiba me pareció una ciudad segura. No tuve ningún problema acá, y eso que es una zona céntrica. Estuve un buen rato tomando fotos y grabando. El transporte también es fácil de usar incluso como turista. Hay que comprar una tarjeta llamada bolso, que ya venden en los kioscos. Cuando muestre el primer ando en micro en Curitiba, les mostraré cómo la compré y todo ese proceso. Al momento de grabar el video, la tarifa de transporte público de Curitiba es de 6 real, como 1000 pesos chilenos, 1,2 dólares, algo así. Sigamos viendo. Son las 6:15 de la tarde, he estado cerca de 35 minutos y ya ven todos los buses que hemos visto. Pasan mucho a cada rato. Vemos la salida de este bus, les cuento la ficha y algunos datos interesantes junto con otras grabaciones extra que hice ese día. Actualmente en Curitiba hay 4 modelos de buses biarticulados. De ellos hoy vimos 3. Como dato anecdótico, el primer bus de este tipo llegó en 1992, un Ciferal Megabus con chasis Volvo. En Curitiba son 11 rutas o recorridos de buses biarticulados. De ellos vimos la línea 200 y la línea 203. Un agradecimiento enorme a quienes apoyan con el botón super gracias y también para los honorables miembros del canal. Muchas gracias por creer y confiar en mi trabajo, y ahora les mostraré otros videos extra que grabé ese día. Como extra, vemos el bus de turismo de la línea 979, es una línea especial de Curitiba que hace tours por la ciudad y también forma parte del transporte público. Esto lo grabé cuando pensaba irme, estaba yendo pero todavía quedaban algunos buses por grabar antes de cruzar la calle e ir al hotel a buscar las maletas. Es que cuando te gusta lo que haces, el tiempo pasa volando, y fue muy divertido para mí ver y grabar todos estos buses. Yo espero que hayan disfrutado tanto como yo de este video y que se hayan sentido ahí. En el fondo también por eso lo hice de esta manera, que se sientan ahí por un momento.
Esto ya es otro lugar en la avenida Presidente Afonso Camargo y 7 de septiembre en portugués. Es el corredor de transporte público donde pasa la línea 302, 303 y C01, cerca del terminal de buses de Curitiba, el llamado Rodo Ferroviario. Son las últimas cosas que grabé en Curitiba antes de tomar el bus para ir a Foz de Iguazú. Me despido, gracias por la sintonía, que Dios los cuide y los bendiga mucho. Ojalá que les haya gustado el formato de explicar y dejar que vean y disfruten el sonido ambiente. Un abrazo enorme y nos veremos en más videos. ¡Chau!